Ya le contábamos en nuestros titulares que este jueves la sala de la Cámara de Diputados revisará y votará el paquete de ayudas económicas destinado a las pymes. La iniciativa recibió el respaldo de la Comisión de Hacienda. Vamos a conversar de este tema con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Buenos Gracias días. por conversar con nosotros. Diputado, bueno, va encaminado ya a su aprobación. Hagamos una evaluación y un balance de este paquete de medidas. ¿Qué le parece el conjunto de medidas aprobadas? A ver, creo que primero hay que reconocer que las pymes hoy día, muchas de ellas tuvieron que, por no ser solventes, por insolvencia, por quiebra, por distintas razones, no pudieron seguir y tuvieron que cerrar. Muchas otras también están como en periodo de hibernación porque no han podido, por las cuarentenas, etcétera, no han podido estar a su capacidad total y están rajuñando la posibilidad de sobrevivir. Y han estado 14 meses abandonadas. ¿Ya? La única salida que tuvieron fue un préstamo que los bancos decidían si es que lo entregaban o no, que fue el crédito con garantía, FOGAPE, que es un fondo para garantías de las pequeñas empresas, que se extendió incluso a más empresas con un porcentaje mayor de garantía, pero que al final los bancos tenían la palabra final si entregaban los recursos y cuántos recursos estaban. Entonces, esta es una inyección urgente, súper necesaria, que es de 1 millón de pesos para todas las empresas y también con un variable que es hasta 2 millones de pesos dependiendo de cuántas ventas como descuento del IVA. Entonces, es una inyección importante de liquidez. Sin embargo, le hemos hecho algunas preguntas al Ejecutivo, con toda la tardanza que esto ha tenido, para saber con claridad cuántas empresas van a estar dentro y cuáles son las que quedan excluidas y el por qué. Porque ¿qué pasa? Después de que se aprueban estas leyes, la gente que tiene distintos rubros y quedan excluidas nos dicen ¿por qué estamos excluidos? Y nunca tenemos la respuesta porque el gobierno siempre se enfoca en quienes acceden, pero no en quienes quedan fuera. Y nosotros hemos hecho algunas preguntas bien simples en la comisión que no fueron respondidas y que esperamos que hoy día sean respondidas en sala. ¿Qué respuestas no les dieron, por ejemplo? Porque respecto al límite se entendía que era para todas las empresas con hasta 25.000 UF de ventas al año, algo así como 750 millones de pesos, redondeando. Exacto, ese es un criterio de exclusión. Nos parece que está bien, que es razonable, que ese sea el límite. También, por ejemplo, las sociedades de inversión no van a poder estar, que es razonable también, porque las sociedades de inversión, por más que tengan ventas menores, se dedican a invertir y no están ahí las personas que necesitan los recursos. Hay otro ámbito que, por ejemplo, son los servicios no gravados, los servicios profesionales que tienen pyme y que tienen inicio de actividades, que son personas natural, cumplirían, pero no sabemos si es que están o no incorporadas. Y ese, por ejemplo, es uno de los temas a discutir. Por otro lado, artesanos, feriantes y otras actividades que tienen permiso municipal, es decir, tienen patente, están reconocidos por el Estado en su actividad económica, pero no tienen inicio de actividades. La pregunta ahí es si es que van a tener o no acceso a alguno de estos beneficios o qué otro beneficio alternativo van a tener. Eso quedó bastante en duda y se discutió harto. Y yo creo que un aspecto central también es el inicio de actividades, porque el gobierno lo que pide como exigencia es que al 31 de marzo del año 2020 hayan iniciado actividades estas empresas. Y muchas personas que después de que perdieron su trabajo o que tuvieron también alguna quiebra, se reinventaron y crearon nuevas empresas desde el 31 de marzo, desde el año pasado. Eso justo después de la pandemia. Ahí fue cuando las empresas, muchas se crearon para poder abordar algunos aspectos de la pandemia. Esas quedarían fuera. Y la pregunta ahí es ¿cuántas quedan fuera? ¿Y por qué quedan fuera? ¿Por restricción presupuestaria? ¿Por qué razón? Sí. Y las personas que están emprendiendo necesitan saber el por qué. Y que ese por qué tenga una justificación, o si no, la verdad es que parece totalmente antojadizo y súper discriminatorio, bastante arbitrario. Entonces, esas han sido algunas dudas. Además, el tema de los que redujeron jornada no está explícito. O sea, la ley 21.227, que es aquella que permitía ocupar el seguro de cesantía para las personas para suspender contratos o reducir jornadas, la ley es explícita en ayudar con las contribuciones, con el flujo de las cotizaciones, ¿sí? A aquellos que suspendieron contratos, pero no así con los que redujeron jornada en el contrato. Entonces ahí también hay una duda que queremos que se resuelva. Así como esta, hay un par de dudas técnicas que el gobierno ha dicho, no, pero es que si es que lo modificamos, vamos a tener que volver al Senado a un tercer trámite. Y nosotros decimos, bueno, han esperado 14 meses las pymes, que esperen un día más. Sí. No va a ser la diferencia realmente para la continuidad o no de estas pymes. Sí. Diputado, ¿y qué pasa con la evaluación que se ha hecho del FOGAPE y de la entrega de créditos con estas garantías del Estado? Desde las pymes reclamaban que no les estaban llegando sencillamente los créditos, que muchos bancos al final, a pesar de tener la garantía estatal, sencillamente no daban estos créditos. ¿Cómo cambia eso con este proyecto? Sebastián, frente a esto no puedo sino caer un poco en la autorreferencia, porque
cuando tramitamos el primer FOGAPE en la Comisión de Hacienda, hay calurosas discusiones en las cuales nosotros le dijimos al gobierno que exactamente esto era lo que iba a pasar. Que como la potestad se definía finalmente en los bancos para definir si es que habían créditos o no, lo que iban a hacer las instituciones financieras, y era obvio, según cómo se diseñó el FOGAPE, era descremar. Solamente darle crédito a aquellas instituciones o que tenían una deuda ya con la institución financiera y por lo tanto al banco le convenía que no cayera en insolvencia para que puedan responderle porque ellos eran acreedores, o aquellos que tenían buen flujo futuro a pesar de la pandemia. Y a esas sí se les dieron recursos, sí se les dieron fondos. Pero a todas las que podían caer en un riesgo, no se les dieron recursos. Y el gobierno como que hizo caso omiso, en vez de poder, por ejemplo, empaquetarlas todas y ofrecerle a los bancos garantía por paquetes de deudas que fuesen como ayudas que obligatoriamente el banco tenía que tomar el paquete o no tomar ninguno, pero asumir algún riesgo. Entonces toda la gente está tomando riesgo, toda la gente asume riesgo en la pandemia y está teniendo que enfrentar esa situación de incertidumbre, salvo los bancos, que siempre ganan. Ya como el dicho, la banca siempre gana. Entonces, cuando es negocio asegurado para los bancos y los bancos no están asumiendo riesgo, por supuesto que uno dice, esto está mal legislado, esto no puede ser así. Y después, ¿cuál fue la solución que encontró el Ejecutivo? Porque modificamos el FOGAPE, fue decir, ok, como los bancos no están dando, entonces liberémosles la tasa, porque antes tenían una tasa límite, una tasa máxima para poder cobrar. Y lo que hizo el gobierno fue, ok, aumentemos la tasa de interés, ¿ya? Para que el banco pueda acoger a clientes más riesgosos. Y esa fue la solución del Ejecutivo. Y obviamente que también tuvo un techo, porque como también se aumentó la tasa que podían cobrar, pero seguía teniendo un límite, y habían algunas empresas que en la evaluación que hace el banco, el algoritmo les dice no es conveniente, ok, se desecha. Y al final son personas las que están detrás de todas estas pymes. Sí. Y esas no han tenido respuesta ninguna desde marzo del año pasado. Y se entiende que era uno de los mecanismos más importantes de transferencia de recursos también fiscales, ¿no? Y la posibilidad de generar actividad por esta vía. Claro, no eran fiscales propiamente tal, eran recursos privados, préstamo, ¿no? Claro, con garantía del Estado en el caso que no se pudieran que no se pudieran pagar. Pero algo que no se dice mucho es que la situación financiera de las empresas, cuando quedan apalancadas sin que sea un aumento productivo, o sea, tú por ejemplo si te endeudas pero compraste maquinaria, es distinto a si te endeudaste para tener que pagarle las cotizaciones a los trabajadores, porque vas a tener que volver a la actividad con una deuda de la cual no te puedes hacer cargo porque no tienes mayores ingresos que los que tenías antes, ya no tienes un flujo mayor, no fue una deuda de inversión, que muchas veces es una deuda sana porque te aumentan las posibilidades de producción, te aumentan los ingresos, pero lo que sucedió ahora con la pandemia fue una deuda solamente que apalancó a las empresas sin tener ningún aumento productivo. Y eso es súper malo en el mediano plazo para las empresas que están agonizando en este tiempo. Así que yo al menos fui bien crítico de la legislación del FOGAPE, y ahora que estamos llegando tarde con una transferencia directa de recursos, lo mínimo que podemos hacer es decirle a la gente que no va a acceder por qué no están accediendo, cuál es la razón. Diputado, en particular respecto a ese tema, también ayer en el IPOM, el informe que entregó el Banco Central, hay una proyección de crecimiento para el próximo año bastante más baja que la que se había planteado en marzo, en parte porque este año vamos a crecer mucho más y eso plantea una base de comparación mucho más alta. Pero también hay advertencias respecto a, en el fondo, la actividad, ¿no? Y cómo se recupera la actividad, asuntos que son de fondo, que tienen que ver con la productividad de las empresas, con nuestra capacidad de generar nuevas formas de crecimiento, etcétera. ¿Cómo ve usted ese escenario? Porque estamos hablando de medidas acá de apoyo que son de corto plazo para salvar la emergencia. Pero ¿qué pasa con ese escenario de mediano o largo plazo, donde el Banco Central está poniendo algunas señales de alerta bien importantes? A mí me parece que hay que acoger esas señales. Una de las más preocupantes, creo yo, desde mi punto de vista, han sido la pérdida de empleo femenino, que es una cuestión que se va a demorar en recuperar, y la pérdida de empleo en general, pero en particular cómo eso recae muchas veces más en las mujeres. Y al mismo tiempo, otra cosa que es bien preocupante es que en general el crecimiento que se va a generar este año es a partir de consumo y no necesariamente a partir de inversión. Y eso lo que significa, tiene dos efectos negativos. Uno es que cuando se sobrecalienta la economía producto del consumo, muchas veces redunda en posibles aumentos inflacionarios. Y la inflación igual está bastante controlada, pero superó la barrera de los 3%, está proyectada a 3,8 y 3,9 para los 2 años venideros, cuando antes estaban entre el 2,5 y el 3, no es algo sumamente preocupante, pero cuando la economía crece solo por el consumo, en general, si es que tú mantienes la oferta fija y aumenta la demanda,
lo que suele suceder es que los precios aumenten y por lo tanto tenga un efecto inflacionario. Y distinto es cuando el gasto, es decir, el crecimiento se da por inversión. Porque cuando tú inviertes, lo que estás haciendo es que estás generando capacidades instaladas para factores productivos futuros. Y eso es lo preocupante también, porque debido al escenario de la pandemia, también a las incertidumbres propias del proceso constituyente, es que hay una situación en el mediano plazo en el que hay problemas de inversión que hay que abordar. Y ahí lo que muchas veces ayuda, como nos enseñó la depresión del 29 en Estados Unidos, es que muchas veces el Estado tiene que asumir ese rol de generar capacidades instaladas productivas a través de la inversión pública. Así que va a ser súper importante el debate presidencial que se viene ahora, cómo el Estado puede ayudar, orientar, apoyar un crecimiento que sea verde, que sea sostenible en tiempos donde, por las incertidumbres, por la pandemia, hay menos inversión privada. Y pensando en algunos de estos conceptos que usted ha planteado, estas presiones inflacionarias, por ejemplo, el aumento de precios, la posibilidad de una recuperación verde también, hay un debate interesante que se ha abierto en la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de reducir el impuesto específico a los combustibles. De hecho, en la Cámara se aprobó la idea de avanzar con este proyecto, que es un proyecto de resolución. Es una materia que depende exclusivamente del gobierno, del Ejecutivo. Pero me gustaría saber cuál es su posición respecto a ese tema. ¿Usted está de acuerdo con bajar la carga de impuestos a los combustibles? Absolutamente no. Quiero ser bien claro en eso. Esto puede ser algo que quizás en el corto plazo a algunas personas les parezca conveniente. Desde mi punto de vista, a pesar de que el impuesto al combustible no fue generado con fines verdes, porque fue generado después del terremoto del 85, para la reconstrucción de las carreteras, y se mantuvo, y hoy día es uno de los pocos impuestos que funciona finalmente como un mitigador de las externalidades que produce la quema de combustibles fósiles. Es uno de los pocos impuestos verdes que tenemos en la práctica. Pero yo al menos me hago parte de la crítica de quienes dicen, bueno, pero nos cobran a nosotros como usuarios por el combustible, por las externalidades del combustible, pero no a la industria, que muchas veces la minería, porque no ocupaba los caminos públicos, quedó exenta, o el tránsito aéreo, que tampoco como ocupaba las carreteras, quedó exento. Todas esas cosas nosotros hoy día tenemos que regular para que sea ley pareja para todas y todos, que tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no, no le vamos a poder dejar un planeta a las generaciones que vienen. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la rebaja del impuesto a los combustibles, lo quiero decir con todas sus letras, y creo que tenemos que avanzar hacia que las industrias que hoy día tienen exenciones de ese pago de impuestos las tengan que pagar, porque todas y todos contribuimos hoy día con la crisis climática, lo hacen mucho más las industrias, y tenemos que hacer que esas industrias también lo paguen, y por ejemplo para el tema del transporte público mejorarlo de tal forma de que las personas puedan decir, ok, nosotros damos una contribución con el impuesto a los combustibles, pero también tenemos facilidades para salir del auto y poder tomar de manera segura, rápida, expedita el transporte público que nos pueda llevar a los distintos rincones del país. Hay una frase súper conocida que dice, un país desarrollado no es aquel en el que los más pobres y la clase media, cada uno tiene un auto, sino aquel donde los más ricos ocupan el transporte público. Y ese debe ser una mirada que nos oriente para los años que vienen. Bien, diputado Jackson, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.